Mides 1,20 m, pesas solo 32 kilos, y tu cerebro apenas mide la mitad del de un humano moderno. El sol cae a plomo sobre la árida sabana mientras te agachas a la orilla de un antiguo lago, desesperado por agua. Te arde la garganta. No has bebido desde ayer. Pero algo en lo más profundo de tu cerebro primitivo te grita peligro. El agua se ondula, apenas. Te inclinas hacia adelante, agarrando la herramienta de piedra con tu pequeña mano. Tus brazos son demasiado largos para tu cuerpo, colgando casi hasta las rodillas como los de un chimpancé. Tus músculos se tensan, listos para salir disparados como la presa que en esencia eres. Esta es tu vida como Homo habilis handyman, uno de los primeros miembros de nuestro género, luchando por sobrevivir en África Oriental hace 1,8 millones de años. Y en unos 15 segundos morirás. Si los usas para dormir, es literalmente por eso que los hago. Así que quizás te suscribas y me digas, ¿dónde estás y a qué hora? Reviso los comentarios y es como Berlín desayunando y Boston a la hora de dormir. Todo a la vez. El ataque llega sin previo aviso. Un cocodrilo prehistórico de 7 metros emerge del agua, con fauces tan grandes que podrían tragarte el torso entero. Este no es un cocodrilo cualquiera, es un Crocodylus anthropophagus, literalmente un cocodrilo devorador de humanos, el monstruo que cazó a nuestros antepasados, dejando marcas de dientes en sus huesos fosilizados. No tienes ninguna posibilidad. 0. De una sola embestida explosiva, esas mandíbulas se cierran de golpe alrededor de tu pierna con 1.700 kilos de presión por centímetro cuadrado. El dolor es incomprensible mientras te arrastran bajo la superficie y tu grito primitivo se ve interrumpido por el agua turbia que te inunda los pulmones. Tus herramientas de piedra se encuentran dispersas por la orilla y pronto formarán parte del registro arqueológico de la garganta de Olduvai, evidencia de otro homínido que no logró regresar a casa. Bienvenido a tu increíblemente breve vida como Homo habilis, donde no eres el cazador, ni siquiera estás cerca de la cima de la cadena alimentaria, solo eres carne. Y los cocodrilos no cazaban peces, te cazaban a ti. El año es 1,8 millones ATC. La ubicación es la garganta de Olduvai, Tanzania, aunque todavía no es una garganta. Actualmente, es una cuenca lacustre rodeada de pastizales y zonas de bosque. El clima se está volviendo más seco, los árboles más escasos. Es un mundo en transición, y perteneces a la especie equivocada en el momento equivocado. Si un humano moderno fuera transportado repentinamente a este tiempo y lugar, sus probabilidades de supervivencia se medirían en horas, no en días, no por la falta de tecnología ni de comodidades modernas, sino porque se perdería toda ventaja evolutiva que hemos desarrollado en los últimos 2 millones de años. El Homo habilis era ridículamente pequeño para los estándares modernos. Los machos medían alrededor de 1,30 kg, las hembras aún más pequeñas, de 1,10 kg. A modo de comparación, ese es aproximadamente el tamaño de un niño de 8 años de hoy. Tu peso se desplomaría a entre 32 y 38 kilos. Pero el tamaño no es el único problema. Tus proporciones serían incorrectas. Tus brazos se alargarían repentinamente, colgando hasta las rodillas. Tus piernas se acortarían. Tu mandíbula sobresaldría. El arco superciliar se volvería prominente. Y tu cráneo se encogería para acomodar un cerebro de tan solo 600 centímetros cúbicos, apenas el 40% del tamaño de tu cerebro actual. Esta degradación física te hace vulnerable de maneras que no puedes comprender. Tus piernas más pequeñas significan que no puedes correr tan rápido ni tan lejos. Tu cerebro más pequeño significa que tu capacidad para resolver problemas y planificar el futuro se ve gravemente limitada.
Y tu diminuto cuerpo significa que prácticamente todos los depredadores de este ecosistema te ven como una presa potencial. Los depredadores aquí no solo son letales, sino que están especialmente adaptados para cazar animales de tu mismo tamaño. Por ejemplo, los leopardos. En 2008, investigadores encontraron fósiles de Homo habilis con distintivas marcas de dientes de leopardo. Estos grandes felinos no solo cazaban ocasionalmente a los primeros humanos, sino que los atacaban activamente. La evidencia está escrita en las marcas de dientes de una mandíbula de Homo habilis hallada en Olduvai. Pero por aterradores que fueran los leopardos, no eran el depredador máximo de este ecosistema. Ese título le corresponde al Crocodylus anthropophagus. Los paleontólogos descubrieron esta especie en 2010 tras examinar restos fósiles de la garganta de Olduvai. El nombre no fue elegido arbitrariamente. Proviene de evidencia clara de que estos monstruos se alimentaban específicamente de homínidos. El registro fósil no miente. Al menos 2 especímenes de Homo habilis de Olduvai muestran inconfundibles marcas de dientes de cocodrilo. Un espécimen, identificado como OH8, es una pata izquierda que parece haber sido arrancada por mordiscos. Otro, OH35, es un hueso de la pata izquierda, que muestra daños causados por dientes de cocodrilo y leopardo. Al parecer, este pobre individuo fue atacado por un cocodrilo y luego devorado por un leopardo, o viceversa. No se trataba de cocodrilos cualquiera. El Crocodylus anthropophagus medía hasta 7 metros de largo y pesaba más de 1 tonelada. Su fuerza de mordida superaba la de cualquier depredador terrestre actual, y a diferencia de los cocodrilos modernos, que rara vez atacan específicamente a los humanos, estos monstruos prehistóricos parecen haber cazado activamente a nuestros ancestros. ¿Por qué? Por pura casualidad. Los primeros homínidos, como el Homo habilis, necesitaban agua, igual que nosotros. Pero en el entorno cada vez más árido de África Oriental, hace 1,8 millones de años, las fuentes de agua eran limitadas. Los depredadores simplemente necesitaban esperar en estas fuentes de agua, sabiendo que, tarde o temprano, la sed llevaría a sus presas directamente hacia ellas. El sol se eleva en el cielo a medida que su pequeño grupo de Homo habilis avanza por la sabana. Son 12, un grupo de tamaño típico, lo que ofrece cierta protección en número, pero no la suficiente para disuadir a un depredador decidido. Sus machos, más grandes, están al frente y atrás, vigilando constantemente el peligro. Estás cubierto de una fina capa de vello corporal, no tan denso como el de un chimpancé, pero definitivamente más peludo que el de los humanos modernos. Tu piel es oscura, adaptada al sol ecuatorial. Gotas de sudor en tu frente a medida que la temperatura sube a los 38 grados. El suelo bajo tus pies descalzos es una mezcla de tierra cocida y hierbas dispersas. De vez en cuando, pasas por grupos de acacias, cuyas copas en forma de paraguas ofrecen un breve respiro del sol. A lo lejos, puedes ver manadas de antílopes y caballos prehistóricos pastando nerviosos, listos para escapar a la primera señal de peligro. Su grupo avanza con determinación, pero con cautela. Todos tienen hambre. Hace 2 días que nadie encuentra comida sustancial. Ayer, rescataste los restos de una gacela abatida por un leopardo, pero no quedó mucho. La médula ósea que extrajiste con martillos de piedra te proporcionó algo de nutrición, pero no la suficiente. En tu mano, agarras una sencilla herramienta de piedra, una hacha olduvayense que se hacía golpeando una roca contra otra para crear un borde afilado. Es una tecnología revolucionaria para su época,
pero ridículamente primitiva para los estándares modernos. Esta herramienta sería útil para cortar plantas o raspar la carne de un cadáver, pero casi inútil contra los depredadores que acechan estas llanuras. El olor del agua te alcanza incluso antes de verla. Todo el grupo acelera el paso inconscientemente, impulsado por la sed. Al coronar una pequeña cuesta, divisan el lago a lo lejos, cuya superficie brilla bajo la intensa luz del sol. Este es el paleolago Olduvai, un lago poco profundo y alcalino que con el tiempo se secará y se convertirá en la famosa garganta donde se descubrirán sus restos fosilizados 1,8 millones de años después. Pero ahora mismo es agua vital y tu grupo la necesita desesperadamente. El acercamiento al agua es el momento más peligroso del día. Todo depredador del ecosistema sabe que sus presas deben venir a beber. Su grupo se dispersa, moviéndose en ráfagas cortas, deteniéndose con frecuencia para detectar cualquier peligro. Los machos emiten vocalizaciones breves y ásperas. No son exactamente lenguaje, pero al fin y al cabo, comunicación. En la orilla, la tensión alcanza su punto máximo. Solo unos pocos miembros del grupo beben a la vez, mientras los demás hacen guardia. Te toca el turno, agachado, llevándote agua rápidamente a la boca. Ahí es cuando notas los troncos, excepto que no son troncos. Ningún tronco tiene ese distintivo patrón estriado. Ningún tronco tiene esos ojos fríos e impasibles que apenas emergen a la superficie. El miedo te inunda de adrenalina, pero es demasiado tarde. El agua explota cuando el Crocodylus anthropophagus lanza su ataque. Un depredador prehistórico de 317 kilos choca con la hembra más pequeña del grupo. Su grito se interrumpe cuando unas enormes mandíbulas la aprietan con fuerza, aplastando sus huesos. El agua se tiñe de rojo mientras el cocodrilo realiza la voltereta mortal, un método de ataque que no ha cambiado en millones de años. La rotación arranca pedazos de la víctima, imposibilitando su escape. En segundos, desaparece bajo la superficie. Tu grupo se dispersa presa del pánico. Gritos primitivos resuenan por la sabana, pero el horror no ha terminado. Donde hay un cocodrilo, suele haber más. Una segunda forma enorme atraviesa el agua hacia otro miembro de tu banda. Este no es un día inusual para el Homo habilis. Así es la vida, breve, brutal y por lo general, con una muerte violenta. El registro fósil lo cuenta claramente. Un porcentaje significativo de restos de Homo habilis muestra evidencia de depredación. No eras el cazador, eras la presa. Para los humanos modernos, es casi imposible comprender esta realidad. Hemos pasado el 99,9% de la historia de la humanidad siendo el máximo depredador. Nuestros grandes cerebros, complejas estructuras sociales y tecnología avanzada nos han aislado del brutal cálculo de la naturaleza. Pero si eliminamos todo eso, nos reducimos al tamaño del Homo habilis y nos encontraríamos de nuevo en la base de la cadena alimentaria. Y los depredadores se estaban volviendo más inteligentes. El Crocodylus anthropophagus no solo era grande, sino también adaptable. La evidencia sugiere que estos depredadores aprendieron los patrones y comportamientos de los primeros homínidos, marcando los lugares donde era probable encontrar a sus presas. La relación no era solo depredador-presa, sino una carrera armamentística evolutiva. Cada adaptación que ayudó al Homo habilis a sobrevivir, desde las herramientas de piedra hasta los grupos sociales más numerosos, se encontró con contraadaptaciones por parte de sus depredadores. Los cocodrilos que mejoraron su capacidad para cazar homínidos transmitieron esos rasgos a sus descendientes, creando homínidos cazadores cada vez más especializados. De vuelta en Olduvai,
su grupo, reducido, se acurruca bajo una acacia a una distancia prudencial del agua. La pérdida de 2 miembros es devastadora, tanto emocional como prácticamente. Con menos individuos para vigilar, ayudar a encontrar alimento y proteger a las crías, la supervivencia del grupo se vuelve aún más precaria. Pero tarde o temprano tendrás que volver al agua. La sed es una maestra implacable. Quizás mañana pruebes un enfoque diferente, un lugar diferente. Quizás sobrevivas otro día. Para el Homo habilis, cada amanecer era una victoria contra todo pronóstico. Los ataques de depredadores no eran tragedias excepcionales, sino una amenaza constante y acechante que moldeaba cada comportamiento, cada decisión, cada adaptación evolutiva. Cuando los paleontólogos excavan la garganta de Olduvai, no solo encuentran restos de Homo habilis, sino evidencia de todo un ecosistema que trataba a nuestros ancestros como una fuente de alimento más. Las marcas de dientes en el fósil OH8 cuentan una historia más visceral que cualquier historia escrita. El descubrimiento del Crocodylus anthropophagus en 2010 añadió una pieza crucial al rompecabezas de la evolución humana. No eran cocodrilos cualquiera, sino homínidos cazadores especializados. El propio nombre, cocodrilo devorador de humanos, reconoce esta sombría relación. Llamamos a la nueva especie Crocodylus anthropophagus en reconocimiento a su aparente preferencia por consumir homínidos, explicó Christopher Brochu, el paleontólogo que describió la especie por primera vez. La evidencia está escrita en las marcas de dientes en los huesos de homínidos, en particular en los especímenes OH8 y OH35 de la garganta de Olduvai. Estos especímenes cuentan una historia aterradora. OH8, una pata izquierda, presenta daños consistentes con la mordedura de un cocodrilo. OH35, un hueso de la pata izquierda del mismo sitio, presenta marcas de dientes de un cocodrilo y de un carnívoro del tamaño de un leopardo. No se trataba solo de depredación ocasional, sino de Dacrida saudienthor. Y no se trataba solo de cocodrilos. El mundo de los primeros homínidos era un desafío para los depredadores especializados. Dinophilus, un felino dientes de sable del tamaño de un jaguar, a veces se le llama el homínido cazador debido a la frecuencia con la que se encuentran sus fósiles junto a los de nuestros ancestros. Hasmoportetes, la hiena cazadora, era más rápida y ágil que las hienas modernas, perfectamente adaptada para perseguir presas pequeñas como el Homo habilis. Ni siquiera el cielo era seguro. Se ha documentado que las águilas coronadas, que aún existen en África, mataban primates de mayor tamaño. La evidencia fósil sugiere que ocasionalmente también atacaban a homínidos jóvenes o pequeños. Para el Homo habilis, el peligro acechaba en cada hábitat. La sabana abierta no ofrecía ningún refugio ante los veloces depredadores. Los bosques menguantes podían ofrecer cierta seguridad en los árboles, pero el Homo habilis ya estaba perdiendo sus adaptaciones trepadoras. Y las fuentes de agua que necesitaban con urgencia eran los lugares más peligrosos, dominados por el Crocodylus anthropophagus. El aspecto más inquietante de esta antigua realidad es cómo moldeó nuestra evolución. Cada rasgo adaptativo que poseemos los humanos modernos, nuestra inteligencia, nuestras estructuras sociales, nuestra tecnología, surgió bajo la presión selectiva de evitar la depredación. Nos convertimos en lo que somos hoy, en parte porque nuestros antepasados eran presas. Amanece en Olduvai. Tu pequeño grupo de Homo habilis se agita bajo el precario refugio de un espino. La noche era tensa. Escuchaste a los leopardos gritar en la oscuridad, demasiado cerca para tu tranquilidad. Nadie durmió profundamente. Hoy debes encontrar agua de nuevo.
Las pérdidas de ayer aún están frescas, las vocalizaciones del grupo, apagadas y ansiosas. Pero la sed los impulsa hacia otra parte del lago, con la esperanza de evitar a los cocodrilos que se llevaron a sus compañeros. Mientras su grupo avanza con cautela por la pradera, divisan a otro grupo a lo lejos, pero no son Homo habilis. Son homínidos más grandes y robustos, con mandíbulas enormes y crestas sagitales a lo largo del cráneo. Paranthropus boisei, otra especie de homínido que comparte este paisaje implacable, les das un amplio margen. Los recursos son demasiado escasos para interacciones amistosas entre diferentes especies. Además, también se dirigen al agua y quizás desvíen la atención de los depredadores de tu grupo. La orilla del agua se ve despejada a medida que su grupo se acerca. No se ven troncos de cocodrilo a la vista. Los machos emiten suaves vocalizaciones, organizando la aproximación del grupo. Algunos beben, mientras otros se mantienen en guardia. Es un sistema desarrollado a través de duras experiencias. Estás en el segundo grupo de bebedores. El primero se acerca al agua con cautela, agachándose, llevándose puñado tras puñado a la boca. No ocurre nada. La tensión se relaja un poco. Llega tu turno. Avanzas con otros 3, observando el agua, la orilla y la hierba circundante. Te agachas y extiendes la mano hacia la superficie. El agua explota hacia arriba. Esta vez no proviene del lago, sino de un estrecho canal que desemboca en él, un punto de emboscada perfecto. La embestida del cocodrilo se queda a un paso de tu mano. Sus enormes mandíbulas se cierran de golpe en el vacío mientras retrocedes aterrorizado. Pero tu compañero no tiene tanta suerte. La segunda embestida del cocodrilo lo atrapa por la pierna. Su grito es primitivo, cortando el aire africano mientras lo arrastran hacia aguas más profundas. Lo último que ves es su mano extendida, aún aferrada a la herramienta de piedra que nunca llegó a usar. Esta es la realidad en la que naciste. Esto es lo que significa ser Homo habilis en un mundo de depredadores especializados. Tus herramientas de piedra, tu cerebro ligeramente más grande, tu grupo social, todo esto te da una mínima posibilidad de supervivencia, nada más. Y mañana tendrás que volver al agua. El registro fósil preserva estos momentos con una claridad inquietante. Las marcas de dientes en los huesos de los homínidos, los patrones distintivos de daño de las tiradas mortales de los cocodrilos, la evidencia de carroñeo tras las matanzas de los depredadores. Esto no era raro, no era algo ocasional. Era la vida cotidiana de nuestros antepasados. Para que los humanos modernos comprendamos realmente cómo era la vida del Homo habilis, tendríamos que cambiar radicalmente nuestra perspectiva. Imagina vivir en un mundo donde te cazan constantemente, donde cada viaje para conseguir agua podría ser el último, donde tus únicas defensas son una pequeña herramienta de piedra y la vigilancia de tus compañeros de grupo, igualmente vulnerables. Por eso no sobrevivirías ni un solo día como Homo habilis, no porque no pudieras encontrar comida, fabricar herramientas ni refugio, sino porque los depredadores, especialmente el Crocodylus anthropophagus, estaban demasiado adaptados para cazarte. Y no cazaban peces, te cazaban a ti. La cola del cocodrilo desaparece bajo el agua turbia de sangre, arrastrando lo que queda de tu compañero a las profundidades. Los gritos resuenan en la sabana, luego el silencio. Los Homo habilis restantes se dispersan entre la hierba, con el corazón latiendo con fuerza en sus diminutos pechos. Has sobrevivido, por ahora. Sigues con la boca completamente seca. La ironía te aplasta, rodeado de agua que te matará si intentas beberla. Esta es la brutal realidad del Homo habilis. El agua, lo que más necesitas, es también tu mayor zona de peligro.
Pero aquí está el truco. Todavía necesitas beber. Hoy. No hay opción de llevarte agua embotellada a tu campamento primitivo. Y cada fuente de agua a poca distancia está patrullada por los mismos cocodrilos prehistóricos que acaban de convertir a tu amigo en almuerzo. Bienvenido a tu pesadilla cotidiana, como uno de los primeros ancestros de la humanidad, donde el simple hecho de beber podría ser el último. Pero los cocodrilos son solo uno de tus problemas. Tu diminuto y primitivo cuerpo está lamentablemente desprevenido para, prácticamente todo en este entorno. El sol africano azota sin piedad mientras tu menguada banda se reagrupa a una distancia prudencial del agua. El sudor gotea de tu prominente arco superciliar. Tu piel oscura te protege de los rayos UV que quemarían a un humano moderno en cuestión de horas. Tu vello corporal, más denso que el nuestro pero más fino que el de un chimpancé, apenas te protege de los elementos. Tienes hambre, siempre hambre, y el hambre está a punto de llevarte al siguiente desafío mortal del día. 3 kilómetros al este, una bandada de buitres sobrevuela la sabana. Tu grupo los ve y, sin mediar palabra, todos saben lo que significa. Carroña, una comida potencial, la oportunidad de carroñar que mantiene viva a tu especie, pero que podría matarte. Para comprender la precaria situación alimentaria del Homo habilis, olvida todo lo que sabes sobre la caza. No eres el cazador, ni de lejos. Apenas eres un carroñero competente. Esas herramientas de piedra oldubayense que has fabricado, las que los paleontólogos celebrarán más tarde como la primera tecnología de la humanidad, son lamentablemente inadecuadas para abatir presas. Las lascas afiladas pueden cortar la carne, y los núcleos más pesados pueden triturar huesos para obtener médula, pero no tienes nada que se parezca remotamente a un arma de proyectiles. Cazar requiere acercarse peligrosamente a animales que pueden superarte fácilmente en velocidad, lucha y matanza. Así que, en lugar de eso, carroñeas. Tomas lo que queda después de que los verdaderos depredadores se sacian. Su grupo avanza con cautela hacia la bandada de buitres. La hierba alta dificulta la visibilidad. Solo se puede ver a pocos metros de distancia. Cualquier depredador podría estar al acecho, esperando. Los machos al frente aferran sus picapedreros, no como armas, sino como herramientas para descuartizar rápidamente cualquier resto que encuentren antes de que lleguen carroñeros más grandes. El olor te impacta primero, el hedor pútrido de carne podrida cociéndose en el calor africano. Es repugnante, pero también apetitoso para tu cuerpo constantemente hambriento. Al acercarte, las ves, llenas ya devorando lo que queda de un ñu. 4 adultos desgarrando el cadáver. Sus mandíbulas destrozadoras de huesos se encargan rápidamente de partes que ni siquiera los leones pueden procesar. Tu grupo se congela. Las hienas no son solo carroñeras, sino depredadores ápice por derecho propio. Y un pequeño grupo de Homo habilis sería presa fácil. Pero el hambre te impulsa a seguir adelante. El macho mayor al frente de tu grupo toma una decisión y agarra un puñado de piedras del suelo. Lo que ocurre a continuación es una técnica de supervivencia que ayudó a mantener viva a nuestra especie. La búsqueda de alimento de forma agresiva. Con gritos primitivos y piedras arrojadas, tu grupo se abalanza sobre las hienas, creando un caos que las confunde momentáneamente. Es una apuesta arriesgada. Si las hienas se mantienen firmes, todos están muertos. Pero el ruido y el movimiento repentinos a veces, solo a veces, asustan a los depredadores lo suficiente como para obligarlos a retirarse temporalmente. Hoy funciona. Las hienas retroceden, lo justo, el tiempo justo para que tu grupo se apresure a descuartizar el cadáver con herramientas de piedra. No luchas por los mejores cortes,
Esos ya no están. Luchas por restos, por tendones, por trozos de carne atrapados entre las costillas y, lo más importante, por huesos con tuétano. Esta es tu experiencia culinaria como Homo habilis, cortando frenéticamente trozos de un cadáver en descomposición mientras vigilas a las hienas que rondan a solo 9 metros, esperando su oportunidad para contraatacar. Un humano moderno, con su mayor tamaño y cerebro, podría fabricar una lanza u organizar una defensa grupal más efectiva. No tienes ninguna de estas ventajas. Tus herramientas son básicas. Tu comunicación es rudimentaria, sin lenguaje complejo, solo llamadas de alarma y vocalizaciones simples. Tu capacidad de planificación está limitada por un cerebro de la mitad del tamaño de tus descendientes modernos. El olor a sangre ha llegado a través del viento. A lo lejos, ves algo que acelera tu corazón primitivo. Leones, una pareja de machos, se acercan al tumulto. A diferencia de los leones africanos modernos, estos son Panthera leofossilis, más grandes y agresivos que sus primos contemporáneos. Tu grupo tiene quizás 2 minutos antes de llegar. El frenético corte y raspado se intensifica. Una hembra de tu grupo machaca un hueso de la pierna entre 2 rocas, abriéndolo para revelar la grasa de su interior, un premio rico en calorías que podría hacer que esta apuesta mortal valga la pena. Otros agarran lo que pueden, tiras de carne, huesos más pequeños, cualquier cosa comestible. Luego, tan rápido como llegaste, tu grupo se retira, aferrado a tus escasos premios. Las hienas reclaman de inmediato el cadáver, solo para encontrarse frente a los leones que se acercaban. Un depredador se enfrenta a otro depredador mientras tú escapas con apenas suficiente comida para justificar el riesgo. Así es como comes, así es como sobrevives. Por eso el Homo habilis estaba constantemente al borde de la inanición. Los dientes revelan tu dieta. El análisis isotópico de los dientes del Homo habilis muestra que comías algo de carne, más que los homínidos anteriores, pero seguías dependiendo en gran medida de las plantas. La carne que obtenías provenía principalmente de la carroña, no de la caza. Eras básicamente un buitre con herramientas de piedra. De vuelta en tu campamento temporal, poco más que un grupo de rocas que ofrecía mínima protección, tu grupo repartió el botín. No había suficiente para todos. Nunca lo hay. Los más fuertes eligen primero, y los jóvenes y los adultos más débiles se quedan con lo que queda. La jerarquía social no es solo cultural, es de supervivencia. Has superado otra comida, sin convertirte en comida tú mismo, pero el día no ha terminado, ni tampoco los peligros. Al caer la tarde, tu grupo se enfrenta a otra decisión crucial: ¿dónde dormir? Los humanos modernos dan por sentado el refugio. El Homo habilis no tenía refugio permanente, ni cuevas en este entorno, ni estructuras más allá de simples agrupaciones de piedras que pudieran haber soportado rudimentarios cortavientos de ramas. Dormir en el suelo significaba ser vulnerable a cualquier depredador nocturno. Dormir en los árboles era más seguro ante algunas amenazas, pero requería encontrar árboles adecuados, cada vez más escasos en la sabana, y aún así te dejaba expuesto a los leopardos, que cazan en los árboles con facilidad. Tu grupo elige un grupo de acacias. Sus ramas espinosas ofrecen cierta protección, y algunos miembros trepan a las ramas inferiores. Otros permanecen en el suelo, apiñados, turnándose para mantenerse despiertos y vigilar el peligro. La noche trae nuevos depredadores. Las hienas aúllan en la oscuridad. El rugido de los leones resuena por la sabana. Pero lo más aterrador son los sonidos que no se oyen. El acecho silencioso de los leopardos. La sigilosa aproximación de felinos dientes de sable como el Denophilus.
un depredador particularmente hábil para cazar primates. El sueño llega en ráfagas cortas e intermitentes, y el cerebro primitivo nunca se relaja del todo, siempre alerta a los sonidos de la muerte inminente. Este estrés crónico, esta vigilancia constante, agotaría a un humano moderno en cuestión de días. Para el Homo habilis, era simplemente la vida. Amanece. Has sobrevivido la noche, pero varios de tu grupo muestran síntomas de enfermedad. Tienen la piel caliente al tacto y respiran con dificultad. Sin la medicina moderna, sin siquiera la comprensión más básica de las enfermedades, no hay nada que hacer salvo esperar que se recuperen por sí solos. La enfermedad era otra constante compañera de los primeros homínidos. Parásitos del agua y la carne contaminadas, infecciones incluso por heridas leves, malaria, disentería, tuberculosis. La lista de posibles asesinos es interminable, y su sistema inmunitario, aunque robusto ante amenazas habituales, carecía de defensas contra nuevos patógenos. Uno de sus compañeros de grupo enfermos no sobrevivirá. Se puede apreciar en sus ojos vidriosos y su respiración superficial. En la brutal aritmética de la supervivencia, se han convertido en un lastre. Consumen recursos, ralentizan sus movimientos y pueden atraer depredadores. Algunos grupos de homínidos primitivos podrían haber abandonado a sus enfermos, otros, mostrando los inicios de los lazos sociales que luego definirían a la humanidad, permanecieron con ellos hasta el final. Tu grupo decide quedarse, al menos por ahora. Es una decisión que refleja algo singularmente humano que emerge en estos ancestros primitivos: la compasión, incluso cuando implica un costo para la supervivencia. Al mediodía, el miembro enfermo ha fallecido. No hay ceremonia, ni entierro, ni ritual que marque su fallecimiento. Su cuerpo quedará abandonado cuando el grupo se marche, para pronto formar parte de la cadena alimentaria en la que una vez participaron. La constante presencia de la muerte era una realidad fundamental para el Homo habilis. El registro fósil sugiere que pocos vivían más de 30-35 años y muchos morían mucho antes. La mortalidad infantil era asombrosamente alta. Enfermedades, depredación, accidentes, inanición, deshidratación, hipotermia. Las formas de morir eran innumerables. Las maneras de prevenir la muerte, pocas. Mientras tu grupo se prepara para seguir adelante en busca de agua, esa eterna y mortal necesidad, te enfrentas al mismo desafío de peligros que mató a tus compañeros. No hay respiro, ni zona segura, ni momento en que la vigilancia pueda flaquear. Por eso no sobrevivirías ni un solo día como Homo habilis, no solo por los depredadores, aunque son motivo suficiente, no solo por las enfermedades o los elementos, sino porque toda la existencia de este homínido primitivo fue una lucha constante e implacable contra fuerzas abrumadoramente en su contra. Los humanos modernos, con nuestra tecnología, nuestra medicina, nuestra abundante comida y agua potable, hemos olvidado lo que significa ser presa. Hemos olvidado el terror profundo de saber que algo más grande y fuerte nos acecha. Hemos olvidado lo que es estar a medio camino en la cadena alimentaria, no en la cima. El Homo habilis recordado. Lo vivieron a diario. La gran ironía es que esta misma presión, esta constante amenaza de muerte violenta, fue uno de los motores de la evolución humana. Los homínidos que sobrevivieron fueron aquellos con cerebros ligeramente más grandes, herramientas ligeramente mejores y estructuras sociales ligeramente más eficaces. Cada pequeña ventaja aumentaba las probabilidades de supervivencia lo suficiente como para transmitir esos genes a la siguiente generación.
Su grupo emprende la marcha hacia otra fuente de agua, con la esperanza de que ésta sea un poco más segura que la anterior. El viaje los llevará a través de la sabana abierta, atravesando zonas de bosque y adentrándose en el territorio de especies de homínidos rivales, como el Paranthropus boisei. Estos no fueron los únicos homínidos que compartieron tu mundo. Dependiendo de tu época exacta de vida, podrías haberte topado con el Homo rudolfensis, con sus cerebros más grandes, o incluso con el Homo erectus primitivo, que eventualmente reemplazaría a tu especie por completo. La competencia no se limitaba a los depredadores. Tus primos evolutivos también. La relación entre estas diferentes especies de homínidos no siempre fue hostil, pero los recursos eran tan escasos que el conflicto era inevitable. La evidencia arqueológica sugiere enfrentamientos violentos entre diferentes especies humanas primitivas, lo que añade la guerra a la lista de desafíos de supervivencia. Mientras caminan, un miembro del grupo divisa algo a lo lejos, otra banda de homínidos. Pero estos no son Homo habilis, son más altos. Tienen las patas más largas y sus movimientos son más eficientes. El Homo erectus primitivo, la especie que heredaría el mundo tras la desaparición del Homo habilis. Les das un amplio margen. Tienen mejores herramientas, mejores armas, mejores cerebros. En el brutal cálculo de la evolución, ellos son el futuro. Tú eres el pasado, pero aún no lo sabes. Solo conoces la lucha constante por sobrevivir un día más, por encontrar agua sin ser devorado por cocodrilos, por encontrar comida sin ser asesinado por leones o hienas, por dormir sin ser presa de leopardos, por evitar enfermedades, lesiones, la exposición y la inanición. Así era la vida del Homo habilis. Por eso no sobrevivirías ni un día en su mundo. No porque seas más débil que ellos, no lo eres. Eres más grande, más fuerte, más inteligente. Pero porque se han perdido los instintos, la vigilancia constante, la aceptación del peligro perpetuo que definía su existencia. El registro fósil narra esta historia con silenciosa elocuencia. Las marcas de dientes en los huesos, el daño causado por los depredadores, las señales de estrés nutricional, la evidencia de lesiones, enfermedades y muerte prematura. Esta no fue la excepción, era la regla. Por cada fósil de Homo habilis descubierto por paleoantropólogos, miles más nunca se fosilizaron. Fueron consumidos por completo por los depredadores que dominaban su mundo. Se convirtieron en parte del metabolismo de antiguos cocodrilos, grandes felinos y hienas, sin dejar rastro alguno. Así que, la próxima vez que beba agua limpia sin miedo, recuerde a su antepasado, o a Chocho, el Homo habilis, cuya pata fue cercenada por un cocodrilo hace 1,8 millones de años, cuyos restos fosilizados son un testimonio mudo de un mundo donde los humanos no eran los cazadores, sino los cazados. Y los cocodrilos no cazaban peces, los cazaban a ustedes. El sol está bajo en el horizonte mientras su banda de Homo habilis se acerca a otra fuente de agua. Esta vez no es el lago principal, sino un río estrecho que desemboca en él. Tras el ataque de cocodrilo de ayer, nadie quiere volver al lago. Quizás aquí, donde el agua es menos profunda y fluye, encuentres seguridad. Te equivocas. Lo que no entiendes, lo que no puedes entender con tu mente primitiva, es que el Crocodylus anthropophagus no es un depredador más. Es un fósil viviente, producto de 85 millones de años de refinamiento evolutivo. Aunque su especie existe desde hace apenas 700.000 años, los cocodrilos han perfeccionado sus habilidades depredadoras desde la época de los dinosaurios y han cazado primates durante millones de años.
La orilla del río parece vacía mientras su grupo se acerca con cautela. No hay amenazas visibles ni troncos de cocodrilo que sobresalgan de la superficie. El agua fluye clara sobre un fondo rocoso, ofreciendo mejor visibilidad que el lago turbio. Parece más seguro. No lo es. Lo que no se ve es el cocodrilo, completamente sumergido cerca de la orilla opuesta. Solo sus fosas nasales y ojos asoman a la superficie, y están tan perfectamente camuflados que son casi invisibles. Está observando, evaluando, calculando. Su cerebro primitivo es sorprendentemente hábil en una sola cosa: la depredación. El Crocodylus anthropophagus no solo era grande, sino que, con hasta 7 metros de largo y más de 900 kilos, eclipsaba a los cocodrilos del Nilo modernos. Lo que lo hacía realmente aterrador era su especialización. No se trataba de un depredador generalista que ocasionalmente se alimentaba de homínidos. Era una especie que los atacaba específicamente. ¿Cómo lo sabemos? El registro fósil lo cuenta. Cuando los paleontólogos Christopher Brochu y su equipo descubrieron y nombraron esta especie en 2010, eligieron el nombre de antropófago, literalmente devorador de humanos, debido a la clara evidencia de que estas criaturas se alimentaban regularmente de homínidos. La prueba irrefutable provino de los especímenes OH8 y OH35 de la garganta de Olduvai, fósiles de Homo habilis con inconfundibles marcas de dientes de cocodrilo. No se trataba de ataques aleatorios. Formaban parte de un patrón depredador que perduró cientos de miles de años. Su grupo se extiende por la ribera. Como antes, se turnan para beber y vigilan en todas direcciones. Pero tus ojos están fijos en el agua y la sabana circundante. Nadie mira hacia arriba. El ataque viene desde arriba. Un enorme cocodrilo se lanza desde lo alto de la orilla del río, donde había estado acechando, oculto entre la hierba alta. Utiliza la gravedad y la sorpresa en lugar de una emboscada acuática, una técnica de caza avanzada que los paleontólogos han documentado en los cocodrilos modernos, pero jamás imaginaron en sus homólogos antiguos. 317 kilos de depredador prehistórico se lanza contra 2 miembros del grupo simultáneamente, con sus enormes mandíbulas cerrándose sobre el brazo y el hombro de uno de ellos. La fuerza es catastrófica. 1700 kilómetros, suficiente para aplastar un hueso. El grito de la víctima es inhumano, primitivo, el sonido de una presa que sabe que está a punto de morir. Pero el segundo homínido atacado, tú, logra escapar, perdiendo solo un trozo de piel ante la piel acorazada del cocodrilo. En tu mente primitiva, esto se registra como suerte milagrosa. No es suerte. El cocodrilo tenía en la mira al individuo más pequeño. El agua se enrojece mientras tu compañero es arrastrado hacia abajo, y sus forcejeos se debilitan al entrar en shock. El resto de tu grupo se dispersa presa del pánico, con gritos primitivos que resuenan por la sabana. Nadie intenta rescatar al Crocodylus anthropophagus. No hay rescate. ¿Qué hace que estos cocodrilos prehistóricos estén tan perfectamente adaptados a la caza de homínidos? La respuesta reside en la coevolución, la forma en que depredador y presa se moldean mutuamente a lo largo del tiempo evolutivo. A medida que los primeros homínidos se volvieron más terrestres, pasando más tiempo cerca de fuentes de agua que dentro de ellas, los cocodrilos adaptaron sus estrategias de caza. Desarrollaron comportamientos específicos para estos nuevos primates bípedos que debían acercarse a la orilla del agua para beber. La adaptación más evidente fue el tamaño. El Crocodylus anthropophagus creció significativamente más que las especies de cocodrilos anteriores,
capaz de dominar fácilmente incluso a homínidos machos adultos. Su fuerza de mordida aumentó proporcionalmente, capaz de aplastar los huesos más densos de los mamíferos terrestres. Pero el tamaño no era su única ventaja. Estos depredadores también desarrollaron comportamientos de caza más sofisticados. Los cocodrilos modernos suelen emboscar desde el agua, lanzándose hacia sus presas en la orilla. La evidencia fósil sugiere que Crocodylus anthropophagus empleaba una gama más amplia de tácticas, incluyendo 1. Acecho sigiloso en aguas poco profundas hacia homínidos que bebían agua. 2. Acecho en la hierba alta cerca de fuentes de agua. 3. Uso de las riberas de los ríos como elevación para ataques de embestida. 4. Caza cooperativa en grupos para conducir a las presas hacia puntos de emboscada. Lo más aterrador era su aparente capacidad para aprender y recordar. Los cocodrilos modernos pueden reconocer patrones en el comportamiento de sus presas, recordando lugares de caza exitosos y regresando a ellos. El Crocodylus anthropophagus probablemente poseía capacidades cognitivas similares, aprendiendo los hábitos de los grupos de homínidos y anticipando sus movimientos. No se limitaban a cazar individuos, eran patrones de caza. Para el Homo habilis, esto representaba un desafío de supervivencia casi imposible. Necesitaba agua a diario, pero las fuentes de agua eran donde estos depredadores especializados concentraban sus esfuerzos de caza. A diferencia de los humanos modernos, no se podía cavar pozos, construir sistemas de recolección de agua, ni transportarla a largas distancias. Había que ir al agua, sabiendo que cada aproximación podría ser la última. Tu grupo, diezmado, ha huido a media milla del río, reuniéndose en la relativa seguridad de un afloramiento rocoso. El impacto emocional de perder a otro miembro se hace visible en posturas encorvadas y vocalizaciones contenidas, pero no hay tiempo para el duelo. El problema del agua sigue sin resolverse y se acerca la noche. Una de las hembras mayores del grupo hace una serie de gestos y llamadas suaves. Indica otra dirección, alejándose tanto del lago como del río. Algo en su memoria, un conocimiento adquirido durante años de supervivencia, sugiere otra opción. El grupo la sigue, avanzando con cautela en la creciente oscuridad. Tras caminar 1,5 kilómetros, descubres lo que ella recordaba. Un pequeño manantial que brota entre las rocas, creando una poza poco profunda de apenas 1 metro de diámetro. No es mucho, pero por ahora es suficiente. Y lo más importante, es demasiado pequeño para que un Crocodylus anthropophagus adulto se esconda en él. Este conocimiento, la ubicación de fuentes de agua seguras, habría sido información crucial para la supervivencia, transmitida entre grupos de Homo habilis. Aquellos que sabían dónde encontrar agua sin cocodrilos vivían más tiempo, se reproducían con mayor éxito y transmitían sus genes y conocimientos a la siguiente generación. Pero incluso estas fuentes de agua más pequeñas no eran completamente seguras. Los cocodrilos jóvenes, más ágiles y capaces de esconderse en espacios reducidos, representaban su propia amenaza, y otros depredadores, como leopardos, leones y hienas, sabían que estas fuentes de agua alternativas atraían presas vulnerables. No existía la verdadera seguridad en el mundo del Homo habilis, solo grados de peligro. Mientras su grupo bebe del manantial, turnándose como siempre, la hembra que los guió hasta aquí vigila desde una roca más alta. Su vigilancia la ha mantenido con vida durante tanto tiempo, una hazaña impresionante para una especie con una esperanza de vida
de apenas 30 años. Pero esa vigilancia ha tenido un precio. Su cuerpo muestra las cicatrices de encuentros previos con depredadores, una mano destrozada por el ataque de un leopardo y profundas cicatrices en la espalda causadas por dientes de hiena. Estas no eran lesiones inusuales. El registro fósil de los primeros homínidos muestra evidencia frecuente de ataques de depredadores, muchos de los cuales sobrevivieron. Un espécimen de Homo habilis presenta marcas de dientes de cocodrilo en el fémur, marcas que muestran signos de curación, lo que indica que el individuo sobrevivió al ataque inicial, al menos por un tiempo. Estos supervivientes habrían poseído un conocimiento directo y crucial del comportamiento de los depredadores. Habrían conocido las señales de alerta de un cocodrilo escondido, las mejores técnicas para acercarse al agua y los momentos más seguros del día para beber. Este conocimiento, transmitido al grupo mediante la observación y la comunicación básica, les proporcionó una ligera ventaja frente a los depredadores perfectamente adaptados que acechaban en cada fuente de agua. Pero Crocodylus anthropophagus también se estaba adaptando, a medida que los homínidos se volvían más cautelosos cerca de los grandes cuerpos de agua. Estos cocodrilos ampliaron su territorio de caza, remontando arroyos más pequeños e incluso adentrándose en tierra firme en distancias cortas, lo que aumentó su alcance de encuentro. El registro fósil muestra esta carrera armamentística evolutiva con gran detalle. Los especímenes de Crocodylus anthropophagus muestran una robustez creciente con el tiempo, y los ejemplares posteriores presentan extremidades más robustas para el movimiento terrestre y una fuerza de mordida aún mayor. Evolucionaron específicamente para contrarrestar las adaptaciones de los homínidos. Para los paleontólogos, esta relación coevolutiva proporciona información crucial sobre la evolución humana. Muchas de las características que definen a nuestra especie, nuestra inteligencia, nuestra cooperación social, nuestro uso de herramientas, fueron moldeadas por la presión de la depredación. Nos convertimos en lo que somos, en parte, gracias a lo que intentaba devorarnos. Ha caído la noche. Su grupo se acurruca en el precario refugio de las rocas que rodean el manantial. Nadie duerme profundamente. La oscuridad a su alrededor rebosa de sonidos. El ulular de las hienas lejanas, el rugido de los leones, el zumbido constante de los insectos. Cualquiera de estos sonidos podría ser el preludio de un ataque, pero son los sonidos que no oyes los que realmente aterrorizan a tu cerebro primitivo. Los cocodrilos son cazadores silenciosos, no rugen para anunciar su presencia, no emiten sonidos de advertencia, aparecen sin previo aviso, surgiendo del agua o abalanzándose desde posiciones ocultas con una fuerza explosiva. Este silencio creó un terror psicológico único para los primeros homínidos. Otros depredadores anunciaban sus territorios definidos mediante vocalizaciones, lo que advertía su presencia. El antropófago de los cocodrilos no ofrecía tal cortesía. Sus ataques se producían sin preámbulos, sin previo aviso, desde direcciones que nadie observaba. Los humanos modernos, con cerebros más grandes, podrían eventualmente reconocer patrones en el comportamiento de los cocodrilos, sus épocas de caza preferidas, señales sutiles de su presencia y variaciones estacionales en la agresividad. El Homo habilis, con un cerebro de la mitad de nuestro tamaño, carecía de esta capacidad para el reconocimiento de patrones complejos. Cada encuentro era como el primero. La curva de aprendizaje se reiniciaba por las limitaciones cognitivas. Amanece en la sabana. Tu grupo ha sobrevivido otra noche, pero el desafío persiste. Encontrar suficiente agua para sobrevivir sin convertirse en presa. Hoy intentarás otro enfoque. En lugar
lugar de ir directamente a las fuentes de agua, tu grupo buscará plantas ricas en agua, tubérculos, frutas y cualquier cosa que pueda reducir la necesidad de consumo directo de agua. Es una estrategia surgida de una necesidad desesperada, una adaptación a la amenaza constante del antropófago de los cocodrilos. Mientras excavas en busca de tubérculos en la tierra compacta, usando una piedra afilada para romper la tierra, algo llama tu atención a lo lejos. Una figura enorme moviéndose entre la hierba alta, demasiado baja para ser un mamífero grande, demasiado grande para ser pequeño. No es posible, no aquí, tan lejos del agua, no en la sabana abierta donde no debería haber cocodrilos. Pero tus ojos no te engañan. El antropófago del cocodrilo, impulsado por el hambre y la adaptación, se ha aventurado lejos de su hábitat acuático en busca de presas. Lo que estás presenciando es uno de los comportamientos más alarmantes de este depredador prehistórico: la caza terrestre prolongada. Los cocodrilos modernos pueden desplazarse por tierra, pero son torpes, lentos y se cansan rápidamente. El antropófago del cocodrilo, con sus extremidades más desarrolladas y mayor resistencia, podía perseguir a sus presas a distancias sorprendentes. El registro fósil confirma este comportamiento. Los huesos de las patas del antropófago del cocodrilo muestran puntos de inserción para músculos más fuertes, adaptaciones para una locomoción terrestre más eficiente. No solo esperaban en las fuentes de agua, sino que cazaban activamente en diversos hábitats. Para el Homo habilis, esto significaba que ningún lugar era realmente seguro. El único depredador que antes se podía evitar manteniéndose alejado del agua, ahora era capaz de encontrarte, incluso en la sabana abierta. El impacto psicológico debió ser devastador, una vigilancia constante e implacable sin tregua. El cocodrilo aún no ha visto a su grupo. Su cerebro primitivo está concentrado en otra cosa, otra banda de primates moviéndose por la pradera. Esta vez no se trata del Homo habilis, sino del Paranthropus boisei, el robusto australopiteco con enormes mandíbulas adaptadas para procesar alimentos vegetales duros. Desde tu posición oculta, presencias lo que sucede a continuación. El cocodrilo acelera repentinamente, cubriendo terreno a una velocidad sorprendente. El grupo Paranthropus emite agudos gritos de alarma que cortan el aire matutino. Pero uno no es lo suficientemente rápido, un ejemplar joven, separado de los adultos. El ataque es brutal, eficiente, primitivo. Unas enormes mandíbulas se cierran sobre el torso del pequeño homínido. El crujido de las costillas es audible incluso a esta distancia. No hay una lucha prolongada, ni una batalla dramática, solo la repentina y violenta transición de la vida a la muerte que caracterizaba a este antiguo ecosistema. Su grupo aprovecha la distracción para moverse rápidamente en dirección opuesta, poniendo distancia entre ustedes y el cocodrilo terrestre. Hoy, otra especie de homínido pagó el impuesto de depredador. Mañana podría ser tú. Esta no era solo la realidad del Homo habilis. Esta era la realidad para todas las especies de homínidos de África Oriental durante este periodo. Paranthropus, el primer Homo, se enfrentó al mismo desafío de depredadores, con Crocodylus anthropophagus a la cabeza. Lo irónico es que esta presión depredatoria probablemente aceleró la evolución humana. Aquellos homínidos con cerebros ligeramente más grandes, capacidades de resolución de problemas ligeramente superiores y una comunicación y cooperación ligeramente más efectivas, tenían probabilidades de supervivencia ligeramente mejores. A lo largo de generaciones, estas pequeñas ventajas se acumularon, impulsando la evolución cognitiva y social que finalmente conduciría al Homo sapiens.
En un sentido muy real, debemos nuestra existencia a los depredadores que cazaron a nuestros antepasados. Sin esa presión selectiva, aún podríamos ser primates de cerebro pequeño con tecnología y estructuras sociales limitadas. El Crocodylus anthropophagus, al cazar al Homo habilis con tanta eficacia, contribuyó a crear las condiciones que eventualmente conducirían a su propia extinción. Pero eso no es un gran consuelo para ti. Un Homo habilis pequeño y vulnerable que intenta sobrevivir en un mundo donde uno de los depredadores mejor adaptados de la historia evolutiva ha evolucionado específicamente para cazarte. Y no cazaban peces, te cazaban a ti. Tu grupo se acurruca a la sombra de una acacia, con el corazón aún acelerado por el encuentro con el cocodrilo. Que ese niño Paranthropus muriera en tu lugar fue pura casualidad, no habilidad. La hembra más vieja emite una serie de suaves gruñidos, señalando un afloramiento rocoso a lo lejos. El mensaje es claro, sin palabras. Muévanse a terreno más alto. En la brutal aritmética de la supervivencia, cada adaptación cuenta. Cada pequeña ventaja podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y el Homo habilis intentaba desesperadamente adaptarse. ¿Qué hace una especie cuando es perseguida por el depredador perfecto? Cuando está atrapada entre la necesidad de agua y la certeza de que el agua significa la muerte. Cuando su cuerpo, cerebro y herramientas son lamentablemente inadecuados ante las amenazas que enfrenta a diario, cambia o muere. Las adaptaciones del Homo habilis no fueron cambios drásticos ni visibles, como el desarrollo de alas o armadura. Fueron cambios sutiles e incrementales en el comportamiento, la estructura social y la capacidad cognitiva. Cada pequeña mejora ofrecía una ligera mejoría en la posibilidad de ver el futuro. Empecemos por la adaptación más obvia. Herramientas. Las herramientas de piedra oldubayenses que definen al Homo habilis no eran originalmente armas. Eran herramientas para procesar alimentos, lascas afiladas para cortar carne de cadáveres carroñeros y núcleos pesados para romper huesos y extraer médula. Pero la necesidad es la madre de la invención, incluso para un cerebro apenas la mitad del tuyo. A medida que el grupo avanza hacia el afloramiento rocoso, cada miembro agarra sus herramientas de piedra de forma diferente, no solo como herramientas para procesar alimentos, sino como posibles armas. El macho más viejo ha modificado las suyas, usando otra piedra para crear un borde más afilado y puntiagudo. Es primitivo, apenas reconocible como un diseño deliberado, pero es el primer atisbo de creación de armas. ¿Detendría a un Crocodylus antropófago al ataque? Imposible. Pero contra amenazas menores, o como último recurso de defensa, ofrecía algo de lo que carecían los homínidos anteriores: una oportunidad de luchar. La evidencia arqueológica confirma esta adaptación. Posteriormente, las herramientas oldubayenses muestran signos de modificación que van más allá de lo necesario para el procesamiento de alimentos. El salto cognitivo de la piedra para cortar carne a la piedra para protección puede parecer obvio para el cerebro moderno, pero para el Homo habilis representó un avance evolutivo significativo. El afloramiento rocoso ofrece otra adaptación: terreno elevado. A medida que su grupo asciende por la suave pendiente, obtiene una ventaja crucial: la visibilidad. Desde esta posición elevada, puede ver las posibles amenazas que se aproximan, especialmente el movimiento bajo y sinuoso de los cocodrilos lejos del agua. Esta preferencia por posiciones de descanso elevadas no es exclusiva de los homínidos. Muchas especies de presas buscan terrenos elevados para su seguridad, pero para el Homo habilis,
representó una elección consciente, una selección deliberada de entornos que ofrecían mayores probabilidades de supervivencia. Los grupos que eligieron regularmente posiciones de descanso más seguras sobrevivieron más tiempo, se reprodujeron con mayor éxito y transmitieron su comportamiento cauteloso a las generaciones posteriores. Se acerca la noche y su grupo se enfrenta al eterno dilema de cómo dormir seguros en un mundo lleno de depredadores. Aquí, otra adaptación se hace evidente: los arreglos sociales para dormir. El grupo no se dispersa aleatoriamente por el afloramiento, sino que se organiza deliberadamente con los más vulnerables, los jóvenes y los ancianos, en el centro, rodeados de adultos en plena edad reproductiva. Los machos se posicionan en el perímetro, creando inconscientemente una formación defensiva. Esto no era una estrategia militar consciente, sino un comportamiento instintivo moldeado por la presión de la depredación. Los grupos que se organizaban de forma que minimizaban la depredación sobrevivían para reproducirse. Los que no lo hacían se convertían en una comida de medianoche para leopardos y hienas. El registro fósil respalda esta adaptación. Los yacimientos donde se han encontrado múltiples restos de Homo habilis a menudo muestran una posición consistente con la configuración social del sueño. Las marcas de depredadores en estos restos se encuentran predominantemente en individuos que se habrían posicionado en el perímetro, justo lo que esperaríamos si esta configuración defensiva para dormir fuera común. Sin embargo, la posición física fue solo un aspecto de la adaptación social. Más importante aún fue el desarrollo de la vigilancia cooperativa, turnándose para vigilar el peligro mientras los demás duermen. Mientras el grupo se prepara para pasar la noche, el macho mayor permanece sentado erguido, observando con la mirada la sabana que se oscurece. En 2 horas, despertará a otro adulto para que ocupe su lugar. Esta rotación de guardias permitía algo preciado en un entorno repleto de depredadores: el sueño. Sin él, el agotamiento fácilmente conducía a errores fatales. Con él, al menos algunos miembros del grupo podían descansar lo suficiente para funcionar eficazmente al día siguiente. Los grupos modernos de cazadores-recolectores aún practican formas de esta rotación de vigilancia, un comportamiento tan arraigado en nuestra historia evolutiva que persiste incluso cuando la amenaza original de los depredadores ha desaparecido. Está en el ADN, un legado de ancestros que sobrevivieron porque nunca durmieron todos a la vez. El amanecer amanece en la sabana. Su grupo ha sobrevivido otra noche, pero los desafíos constantes persisten. Encontrar comida y agua, sin convertirse en alimento en el proceso. Hoy probarán otra adaptación, una que le ofreció al Homo habilis una ventaja crucial contra la amenaza de los cocodrilos: el tiempo. Los humanos modernos no pensamos mucho en cronometrar nuestras actividades. Bebemos cuando tenemos sed, sin importar la hora. Nos movemos en la oscuridad con luz artificial. Hemos olvidado que el tiempo mismo puede ser una herramienta de supervivencia. El Homo habilis no lo había olvidado. A través de la amarga experiencia, aprendió que la actividad depredadora seguía patrones. Los cocodrilos, a pesar de sus aterradoras adaptaciones, seguían siendo reptiles ectotérmicos. Su temperatura corporal y niveles de actividad estaban ligados a las condiciones ambientales. En las frescas mañanas, el Crocodylus anthropophagus se mostraba perezoso. Su metabolismo se ralentizó debido a las bajas temperaturas nocturnas. Aún podía atacar, aún matar, pero sus reacciones eran ligeramente más lentas y su distancia de persecución sostenible era menor. Esta pequeña ventana de amenaza reducida le brindó al Homo habilis
una oportunidad crucial. Su grupo se desplaza rápidamente hacia una fuente de agua. No el lago o río donde ocurrieron los ataques de ayer, sino un lugar diferente. La estrategia es simple pero efectiva. Beban rápidamente durante la hora más fresca del día y luego retírense a un lugar más seguro antes de que el sol caliente a los cocodrilos y les dé todo su potencial depredador. Está funcionando. La orilla del agua se ve despejada a medida que tu grupo se acerca con cautela. La exploración habitual, la rotación habitual de individuos bebiendo mientras otros hacen guardia. Pero hoy, no hay explosión de escamas y dientes en el agua, solo el bendito alivio de la sed, saciada sin derramamiento de sangre. Esta adaptación temporal, que ajustaba los patrones de actividad para aprovechar las debilidades de los depredadores, fue sutil pero poderosa. Los grupos de homínidos que reconocieron y aprovecharon estos patrones tuvieron tasas de supervivencia ligeramente mejores, y sus genes y comportamientos se volvieron más comunes en las generaciones posteriores. A medida que el día se hace más cálido, su grupo se enfrenta a otro desafío: encontrar alimento. Aquí también, la adaptación es evidente. En lugar de que cada individuo busque alimento solo, el grupo se dispersa en una formación dispersa, manteniendo el contacto visual. Cuando alguien encuentra una parcela de tubérculos o frutos comestibles, emite un canto distintivo que atrae a otros a compartir la abundancia. Esta búsqueda cooperativa de alimento era más que un simple intercambio de alimento. Era una adaptación crucial para la seguridad. Tener varios ojos significaba una mejor detección de depredadores. Tener varios cuerpos significaba más señales de alerta potenciales si se acercaba el peligro. Incluso la comunicación más simple, una aguda llamada de alarma al avistar a un depredador, les daba valiosos segundos para escapar. Para los humanos modernos, con nuestro lenguaje y tecnología complejos, es difícil apreciar lo revolucionarios que fueron estos simples comportamientos cooperativos. Pero para una especie sometida a la constante presión de la depredación, la capacidad de funcionar como un grupo coordinado en lugar de individuos aislados fue transformadora. El registro fósil también cuenta esta historia. Los yacimientos de homínidos primitivos a menudo muestran evidencia de actividad grupal. Varios individuos procesando alimentos en el mismo lugar, compartiendo recursos y trabajando en cooperación. Esto no fue solo desarrollo cultural, sino adaptación para la supervivencia. Pero no todas las adaptaciones fueron exitosas. A medida que su grupo avanza por la sabana, se topan con un sombrío recordatorio de este hecho: los huesos dispersos de otra banda de Homo habilis, cuyos restos esqueléticos cuentan una historia clara. Intentaron defender un territorio fijo en lugar de desplazarse nómadamente. Construyeron un refugio sencillo con piedras y ramas apiladas, precursor de asentamientos permanentes. Fracasó estrepitosamente. La previsibilidad de su ubicación los convertía en blancos fáciles. Los depredadores, especialmente los grandes felinos, conscientes de su territorio, aprendían rápidamente dónde encontrar presas fiables. La abundancia de huesos sugiere que todo el grupo murió en un solo ataque, probablemente a manos de leones o hienas. Esto representa una lección crucial para la evolución humana. No todas las adaptaciones son mejoras. Algunas son callejones sin salida evolutivos, estrategias que parecen beneficiosas pero que, en última instancia, reducen las probabilidades de supervivencia. Para el Homo habilis, los intentos de fijación territorial fueron prematuros. La tecnología y la organización social necesarias para asentamientos permanentes exitosos aún estaban a cientos de miles de años de distancia. Su grupo, sabiamente,
se mantiene nómada, sin permanecer en un mismo lugar el tiempo suficiente como para que los depredadores predigan su presencia, sin crear patrones que pudieran ser aprovechados por las estrategias de caza cada vez más inteligentes del Crocodylus anthropophagus. Al mediodía, el calor es agobiante. Su grupo busca la sombra bajo un grupo de árboles, conservando energía durante las horas más calurosas, cuando la actividad de depredadores y presas disminuye naturalmente. Esta adaptación termorreguladora alinea los periodos de descanso con las condiciones ambientales. Así que, solo calorías y agua. Pero incluso en reposo, la adaptación continúa. 2 miembros de tu grupo están modificando sus herramientas de piedra, golpeando cuidadosamente una piedra contra otra para crear bordes más afilados. El sonido distintivo del crujido de las piedras se extiende por la sabana, un sonido que con el tiempo se convertiría en el ritmo de percusión del desarrollo tecnológico humano. Lo significativo no son solo las herramientas en sí, sino la transmisión social del conocimiento sobre su fabricación. Los miembros más jóvenes observan atentamente cómo trabajan los herreros más experimentados, absorbiendo las técnicas mediante la observación. Esta enseñanza rudimentaria, que se aprende observando en lugar de mediante instrucciones verbales, permitió que habilidades cruciales de supervivencia se transmitieran de generación en generación. Sin esta capacidad de aprendizaje observacional, cada individuo tendría que reinventar la tecnología desde cero. Con ella, el conocimiento se acumulaba, y cada generación se basaba en las innovaciones de la anterior. Esto no fue solo una transmisión cultural, sino una adaptación de supervivencia que le dio al Homo habilis una ventaja crucial sobre sus competidores que no usaban herramientas. La tarde trae nuevos desafíos a medida que las nubes se ciernen sobre el horizonte. Se acerca la temporada de lluvias, una época de oportunidades y peligros. La lluvia significa mayor abundancia de alimentos vegetales, más fuentes de agua potable y, potencialmente, una caza más fácil, ya que los animales se reúnen en los abrevaderos. Pero la lluvia también significa barro, que preserva las huellas. Su grupo ha aprendido, a través de la dura experiencia, a evitar dejar huellas que los depredadores puedan seguir. Manténgase en terreno rocoso siempre que sea posible. Cruce arroyos para interrumpir su rastro de olor. Evite crear caminos obvios hacia sus lugares de descanso. Esta conciencia de la trayectoria representa otra adaptación cognitiva. Comprender que la evidencia de su presencia podría ser aprovechada por los depredadores. Los grupos que minimizaron su presencia rastreable sobrevivieron más tiempo que aquellos que dejaron evidencia clara de sus movimientos y ubicaciones. La acumulación de nubes también desencadena otra adaptación: la predicción meteorológica. Incluso con un cerebro de la mitad del tamaño del tuyo, el Homo habilis podía reconocer patrones climáticos básicos y adaptar su comportamiento en consecuencia. Tu grupo se dirige a un grupo de árboles más grandes en busca de un mejor refugio antes de que empiece a llover. Esta capacidad de predicción ambiental, de reconocer patrones y actuar en consecuencia antes de una necesidad inmediata, fue un salto cognitivo que ofreció importantes ventajas de supervivencia. Quienes podían anticipar los cambios ambientales en lugar de simplemente reaccionar a ellos, tenían mayores probabilidades de sobrevivir en un ecosistema con márgenes de error muy estrechos. Pero quizás la adaptación más importante visible en su grupo sea el vínculo emocional más sutil. Al refugiarse de la lluvia, los miembros del grupo se acicalan mutuamente, reforzando los vínculos sociales mediante el contacto físico. Una madre acuna a su cría, protectora. 2 jóvenes juegan a un juego sencillo con piedritas.
Estas no eran solo interacciones sociales agradables, sino la base de lo que se convertiría en la mayor adaptación de supervivencia de la humanidad. Estructuras sociales profundas y complejas basadas en la conexión emocional. Los grupos cuyos miembros mantenían vínculos emocionales se defendían con mayor vigor, compartían recursos con mayor disposición y cooperaban con mayor eficacia. En el frío cálculo de la selección natural, los individuos que se preocupaban por sus compañeros de grupo sobrevivían con mayor frecuencia que quienes no lo hacían. La empatía no era un lujo, era una cualidad de supervivencia. Empieza a llover, una llovizna ligera que pronto se convertirá en un diluvio. El grupo se apiña, compartiendo el calor corporal, protegiendo a los más vulnerables. Este simple acto de cooperación física para la termorregulación salvó innumerables vidas de homínidos primitivos, permitiendo a los grupos sobrevivir a condiciones climáticas que habrían matado a individuos aislados. Al caer la noche e intensificarse la lluvia, su grupo se enfrenta a otra noche de vulnerabilidad. A pesar de todas estas adaptaciones, las herramientas, las estructuras sociales y los avances cognitivos siguen siendo desesperadamente superados por los depredadores especializados que los cazan. Esta es la cruel realidad de ser Homo habilis. Incluso tus adaptaciones más notables solo ofrecieron mejoras marginales en las probabilidades de supervivencia. No estabas evolucionando lo suficientemente rápido como para superar a los depredadores que coevolucionaban contigo, especialmente el Crocodylus anthropophagus. Por cada adaptación que el Homo habilis desarrolló para evitar la depredación de los cocodrilos, estos monstruos prehistóricos desarrollaron contraadaptaciones. La evasión temporal condujo a periodos de actividad más amplios. El conocimiento de las huellas condujo a técnicas de emboscada más sofisticadas. La vigilancia grupal condujo a la persecución de individuos aislados. El registro fósil cuenta esta sombría historia. A pesar de todas sus adaptaciones, el Homo habilis siguió siendo una presa frecuente. Las marcas de dientes en sus huesos no disminuyen con el tiempo. De hecho, se vuelven más comunes a medida que los depredadores perfeccionaron sus técnicas de caza. Por eso no sobrevivirías ni un día como el Homo habilis, no porque carezcas de sus adaptaciones. Posees versiones más avanzadas de todas las estrategias de supervivencia que desarrollaron, pero como el mundo que habitaban estaba tan perfectamente diseñado para matarlos, ni siquiera sus adaptaciones más impresionantes inclinaron la balanza a su favor. ¿Y los cocodrilos? No cazaban peces, te cazaban a ti. La tormenta pasa en algún momento de la noche. El amanecer revela un paisaje transformado, charcos de agua estancada, hierba cubierta de barro, vegetación doblada. Tu banda de Homo habilis emerge del precario refugio, empapada y temblando, pero viva. Otra noche sobrevivida contra todo pronóstico. Pero sobrevivir no es victoria. Es solo un respiro temporal. La cruda realidad es que el Homo habilis perdió su batalla evolutiva. Desapareció hace unos 1,65 millones de años, reemplazado por homínidos más avanzados como el Homo erectus. Sus adaptaciones no fueron suficientes. Sus herramientas no fueron suficientes. Sus cerebros no fueron suficientes. Y sin embargo, en su extinción reside su mayor triunfo. Porque el Homo habilis no solo se extinguió, evolucionó. Se convirtieron en algo mejor, en algo más capaz de sobrevivir en un mundo de depredadores especializados. Su legado perdura en ti, un humano moderno cuya mera existencia es testimonio de la presión evolutiva de la antigua África. Esta es la clave final para entender por qué no sobrevivirías ni un día
como Homo habilis. No es necesario. Eres el resultado de 2 millones de años de adaptación, diseñada específicamente para garantizar la supervivencia ante las amenazas que enfrentaban. Mientras tu banda avanza por el paisaje fangoso, en dirección a terrenos más elevados, pasas por algo extraordinario. Huellas en la tierra blanda. No eran huellas de homínidos ni de depredadores comunes, sino la distintiva marca de arrastre de la cola de un cocodrilo y la impresión de sus patas extendidas. Crocodylus anthropophagus, moviéndose a campo traviesa, lejos del agua. Estas huellas cuentan una historia que los paleontólogos no descifrarían hasta millones de años después. El comportamiento de caza especializado de estos cocodrilos prehistóricos, propio de los homínidos, no era solo una estrategia de alimentación. Fue una presión evolutiva que moldeó fundamentalmente el desarrollo humano. Considere su cerebro. El cerebro humano triplicó su tamaño a lo largo de nuestra evolución. De los 600 centímetros cúbicos del Homo habilis a los 1400 centímetros cúbicos del Homo sapiens moderno. Esta expansión no fue aleatoria, no fue inevitable. Ocurrió porque los cerebros más grandes otorgaban ventajas específicas de supervivencia frente a amenazas específicas. ¿Qué amenaza requiere un cerebro más grande en lugar de, digamos, músculos más grandes o una piel más gruesa? Depredadores que cazan mediante el reconocimiento de patrones. Depredadores que aprenden y adaptan sus estrategias. Depredadores como el Crocodylus anthropophagus. Contra la mayoría de los depredadores, las adaptaciones físicas son suficientes. Las gacelas desarrollaron velocidad para superar a los leones. Los puercoespines desarrollaron púas para ahuyentar a los chacales. Pero contra un depredador capaz de aprender, recordar y adaptarse, se requería un tipo de adaptación diferente: inteligencia. Los homínidos que sobrevivieron a la depredación de los cocodrilos no fueron necesariamente los más fuertes ni los más rápidos. Eran los más inteligentes, aquellos con un reconocimiento de patrones ligeramente superior, una capacidad ligeramente superior para resolver problemas, comunicación y cooperación ligeramente más sofisticadas. A lo largo de cientos de miles de años, estas ventajas marginales se acumularon, impulsando un aumento del tamaño del cerebro mucho mayor del que habría ocurrido sin esta presión depredatoria específica. Su grupo se detiene en un pequeño charco, uno de los muchos creados por la lluvia de la noche anterior. Es demasiado pequeño para que un Crocodylus anthropophagus adulto se esconda, lo que ofrece un respiro momentáneo de la constante amenaza de los cocodrilos. A medida que cada miembro bebe, se nota algo sutil, pero significativo. La forma en que se acercan al agua, la constante observación del entorno, la formación inconsciente que crean para maximizar la visibilidad en todas direcciones. Estos comportamientos no son decisiones conscientes, son instintivos, arraigados en lo más profundo del cerebro a través de millones de años de selección natural. Quienes carecían de estos instintos murieron antes de reproducirse. Quienes los acompañaron transmitieron sus genes y comportamientos a sus descendientes. Los humanos modernos aún conservamos estas adaptaciones. Aún sentimos una inquietud instintiva en aguas turbias. Aún experimentamos respuestas instintivas de miedo ante las formas y movimientos de los reptiles. Nuestros cerebros aún dedican una capacidad de procesamiento desproporcionada a detectar patrones depredadores. Esto no es aprendizaje cultural. Son adaptaciones de supervivencia innatas, moldeadas por la presión evolutiva de criaturas como el Crocodylus anthropophagus. El término académico para esto es desajuste evolutivo. Adaptaciones que evolucionaron para un entorno y que siguen influyendo en el comportamiento en un entorno completamente diferente.
el miedo a hablar en público, en parte arraigado en dinámicas sociales antiguas, donde el rechazo significaba vulnerabilidad ante los depredadores. Su ansiedad en espacios oscuros y cerrados, una respuesta adaptativa a entornos donde dichos espacios a menudo presentaban amenazas, su incomodidad instintiva ante los reptiles, un legado directo de ancestros que fueron cazados por ellos. A medida que tu grupo avanza por el paisaje, te encuentras con otro grupo de homínidos, pero esta vez no es Homo habilis. Estos homínidos son más altos, tienen patas más largas y sus cráneos ligeramente más grandes. El Homo erectus primitivo, la especie que eventualmente reemplazaría al Homo habilis en toda África. El encuentro es tenso, pero no hostil de inmediato. Hay reconocimiento. Son lo suficientemente similares como para ser reconocidos como amables, pero lo suficientemente diferentes como para considerarse competencia. Comparten los recursos a regañadientes. Se establece una comunicación mínima mediante gestos y vocalizaciones. Lo que estamos presenciando es la transición que finalmente condenaría al Homo habilis. El Homo erectus no fue solo una versión ligeramente mejorada de sus predecesores. Representó un cambio fundamental en la adaptación de los homínidos. El primero de nuestros ancestros en adaptarse plenamente a la vida en la sabana abierta, en lugar del entorno mixto de bosques y pastizales que preferían las especies anteriores. Sus patas más largas les permitieron caminar y correr con mayor eficiencia, aumentando su alcance y velocidad de escape. Su cerebro, de mayor tamaño, les permitió usar herramientas con mayor sofisticación, reconocer mejor a los depredadores y desarrollar una cooperación social más compleja. Su control del fuego, un desarrollo que se produciría en las primeras etapas de su evolución, les proporcionó una protección sin precedentes contra los depredadores nocturnos. Y lo que es más importante para nuestra historia, el Homo erectus fue el primer homínido en desarrollar armas de proyectiles eficaces, la capacidad de herir a los depredadores a distancia. Esta adaptación alteró radicalmente la relación depredador-presa, brindando a estos primeros humanos una oportunidad de luchar incluso contra los depredadores más especializados, incluido el Crocodylus anthropophagus. El registro fósil cuenta esta historia mediante evidencia negativa, la disminución gradual de los restos de homínidos con marcas de dientes de cocodrilo. A medida que el Homo erectus se expandió por África, estos cocodrilos especializados perdieron sus presas preferidas. La ventaja evolutiva que los había convertido en cazadores de homínidos tan eficaces se convirtió en una desventaja a medida que sus presas desarrollaban los medios para defenderse eficazmente. Hace 1,2 millones de años, el Crocodylus anthropophagus se encontraba en dificultades. Hace 800.000 años, desapareció, reemplazado por especies de cocodrilos menos especializadas y mejor adaptadas a un mundo donde los homínidos ya no eran presas fáciles. En la lógica brutalmente elegante de la evolución, la misma presión depredatoria que impulsó el desarrollo del cerebro humano condujo finalmente a la extinción del depredador que lo creó. El Crocodylus anthropophagus moldeó la evolución humana, solo para ser extinguido por la criatura que ayudó a crear. Tu grupo de Homo habilis continúa su lucha diaria por la supervivencia, inconsciente del drama evolutivo que se desarrolla a lo largo de las generaciones. Para ti, solo existe el desafío de hoy: encontrar comida, encontrar agua, evitar depredadores, sobrevivir hasta mañana. Pero en tus luchas, en tus adaptaciones, en tus victorias y fracasos, participas en algo mucho mayor. Eres un eslabón en la cadena de selección y adaptación que eventualmente conducirá a los humanos modernos. Tus experiencias, los ataques de depredadores que te permiten sobrevivir,
las adaptaciones que te ayudan a reproducirte con éxito y los comportamientos que transmites a tu descendencia están moldeando el futuro de la humanidad. Este es quizás el legado más profundo de la relación entre los primeros homínidos y sus depredadores especializados. El reconocimiento de que la presión de la depredación no fue solo algo que nuestros antepasados soportaron, sino algo que nos hizo lo que somos. Consideremos el lenguaje, quizás la adaptación más distintiva de la humanidad. La comunicación compleja permitió alertas más efectivas ante depredadores, una mejor coordinación durante la recolección de alimentos y una cooperación social más sofisticada. Quienes poseían mejores habilidades de comunicación sobrevivieron con mayor frecuencia, transmitiendo tanto su predisposición genética como sus comportamientos aprendidos a las generaciones posteriores. O pensemos en nuestra capacidad única para el pensamiento abstracto, la capacidad de reconocer patrones a través del tiempo y el espacio, de predecir resultados con base en información limitada, de imaginar escenarios que no hemos experimentado directamente. Estas capacidades cognitivas no eran adaptaciones de lujo para la contemplación filosófica, sino mecanismos de supervivencia contra depredadores que empleaban estrategias de caza basadas en patrones. Incluso nuestra vida emocional lleva la huella de esta antigua relación depredador-presa. La respuesta de lucha o huida que inunda el cuerpo de adrenalina en momentos de peligro percibido. Los circuitos de vigilancia que mantienen alerta parte del cerebro incluso durante el sueño. Las respuestas instintivas al miedo que se activan antes del pensamiento consciente. No son defectos de la psicología humana, sino adaptaciones moldeadas por millones de años de presión depredatoria. Al caer la noche, tu grupo busca refugio en una pequeña cueva, un lujo poco común en este paisaje. El fuego aún no ha sido dominado. Esa innovación se encuentra cientos de miles de años en el futuro con el Homo erectus, pero la cueva ofrece mejor protección que la sabana abierta, una única entrada vigilable y muros que impiden ataques por la retaguardia. En la creciente oscuridad, uno de los machos mayores comienza a golpear rítmicamente dos piedras. No se trata de fabricar herramientas, sino de algo más fundamental. La creación de patrones. Otros se unen, añadiendo sus propios ritmos, creando un complejo paisaje sonoro que con el tiempo evolucionaría en música, narración y transmisión cultural. Este comportamiento cumple múltiples funciones. Refuerza los lazos sociales, mantiene la mente ocupada durante las horas de mayor vulnerabilidad, e incluso puede ayudar a disuadir a algunos depredadores. Los sonidos desconocidos generan incertidumbre que incita a la cautela a los posibles atacantes. Pero su función más importante es una que los participantes no pueden comprender: sentar las bases del pensamiento simbólico, de la capacidad de crear y manipular representaciones abstractas de la realidad. Este salto cognitivo, más que cualquier otro, eventualmente daría a los humanos una ventaja sobre sus depredadores. Amanece, otro día de supervivencia en un mundo diseñado para matarte. Tu grupo emerge de la cueva, alerta al instante ante el peligro, escudriñando el paisaje circundante en busca de amenazas. A lo lejos, en un abrevadero, ves algo que te hiela la sangre. La enorme figura de un Crocodylus anthropophagus, parcialmente sumergido, esperando con paciencia reptiliana a que se acerque una presa. Pero no está solo. Otro cocodrilo de tamaño similar acecha cerca, y un tercero es visible en la orilla opuesta. Lo que están presenciando es otra adaptación en la carrera armamentística evolutiva, la caza cooperativa. Así como los homínidos desarrollaron estrategias grupales de protección, sus depredadores desarrollaron estrategias grupales de depredación. Esto no fue casualidad,
sino coevolución. Cada especie forzó cambios adaptativos en la otra mediante presión selectiva. Tu grupo, sabiamente, evita este abrevadero y busca hidratación en otro lugar. Pero la imagen de múltiples cocodrilos coordinando sus esfuerzos de caza tendría profundas implicaciones para la evolución de los homínidos. Significaba que ni siquiera las estrategias de protección grupal eran suficientes. Esto significaba que para sobrevivir se necesitaban una cooperación más sofisticada, una comunicación más compleja y armas más efectivas. Por eso tú, un humano moderno, no sobrevivirías ni un solo día como el Homo habilis, no porque carezcas de sus adaptaciones. Posees versiones más avanzadas de todas las estrategias de supervivencia que ellos desarrollaron, sino porque has perdido la vigilancia constante, la conciencia perpetua de la vulnerabilidad, la aceptación de tu lugar en la cadena alimentaria en lugar de en la cima. Tu cerebro moderno ha sido moldeado por 2 millones de años de evolución bajo la presión de la depredación, pero tus experiencias modernas no han reforzado esas adaptaciones. Nunca has necesitado inspeccionar cada fuente de agua en busca de depredadores acechantes. Nunca has necesitado coordinar la defensa grupal contra los cazadores nocturnos. Nunca has necesitado reconocer las sutiles señales de un depredador emboscado oculto entre la hierba. Estas habilidades, antaño cruciales para la supervivencia diaria, se han atrofiado en los humanos modernos. Conservamos la arquitectura neuronal para ellas, las respuestas instintivas al miedo, la mayor atención a ciertas señales ambientales, pero sin un refuerzo constante, son sombras de lo que poseían nuestros antepasados. El legado del Crocodylus anthropophagus y otros depredadores homínidos especializados aún perdura en nosotros. Permanece en nuestros grandes cerebros, nuestras complejas estructuras sociales, nuestra capacidad de cooperación y pensamiento abstracto. Permanece en nuestros miedos instintivos y en nuestros comportamientos inconscientes en torno al agua. Vive en el desajuste evolutivo entre nuestras adaptaciones antiguas y nuestro entorno moderno. La próxima vez que sientas un escalofrío instintivo al ver un cocodrilo en el zoológico, experimentes una ansiedad inexplicable en aguas turbias, o te sobresaltes ante un movimiento inesperado en tu visión periférica, recuerda que no son miedos irracionales, sino ecos evolutivos, las advertencias susurradas de ancestros que sobrevivieron porque temían precisamente a esas cosas. En cuanto al Homo habilis, su historia terminó, pero no concluyó. Evolucionaron o fueron reemplazados. Sus adaptaciones se incorporaron a especies posteriores o se volvieron obsoletas por soluciones mejores. Sus restos fósiles, con las marcas de dientes del Crocodylus anthropophagus, son testimonio del brutal crisol que forjó a la humanidad. Y los cocodrilos, con sus adaptaciones especializadas de caza de homínidos, se convirtieron en un callejón sin salida evolutivo a medida que sus presas desarrollaban los medios para defenderse eficazmente. Los cocodrilos modernos son sus descendientes, pero han perdido las adaptaciones específicas que hicieron del Crocodylus anthropophagus un cazador homínido tan eficaz. Aún así, aún recuerdan. Con sus primitivos cerebros reptilianos, los cocodrilos modernos aún reconocen siluetas humanas, responden a patrones de movimiento humanos y emplean estrategias de caza perfeccionadas durante millones de años de coevolución con nuestros ancestros. No cazaban peces, te cazaban a ti, y en lo más profundo y antiguo de tu cerebro, recuerdas que te cazaban.